Les decía buenas tardes, les bendiga, saludos desde Tequisquiapan, el muy fresco Tequisquiapan. Hasta como para andar con suéter ahora, fíjense, después de un calorón ayer, ahora con suéter y casi estuve a punto de no hacer el pequeño momento, hermanos, porque tengo un poco de, me siento como con resfrío o algo así. Espero que no sea nada, buren para que no sea nada, por favor, hermanos. Perdón también por lo de los lentes oscuros, bueno, no oscuros, pero sí cafecitos, porque mis otros lentes los dejé en el carro. Si empieza a haber problemitas, hermano, con la transmisión, es de que ahorita que estaba empezando a transmitir, aquí nos checa, bueno, está en semáforo, por decirlo así, semáforo verde, está todo bien, pero se baja amarillo y a veces en rojo. Entonces a lo mejor se va a ir retrasando el sonido, no sé, se va a detener la imagen, no sé por qué esté pasando eso ahora. Me imagino que es por la carga de internet. Estamos en el centro y yo creo que todos están usando la red, así es que me imagino que es por eso. Así es que no se me desesperen, pero para ya no tener tanto tiempo, eh, vamos a orar, hermanos, y a pedir la dirección de nuestro Dios en este pequeño momento. Oramos. Bendito Dios y Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder tener este pequeño momento contigo. Te rogamos, Padre, que tú nos hables a través de este pequeño momento y gracias, Señor, por esta maravillosa verdad que vamos a encontrar a través de tu palabra, Señor. Sobre todo en estos días que en muchas partes del mundo celebran precisamente tu pasión y tristemente y desgraciadamente la gran mayoría de los que la celebran, Señor, o ya sea no la celebran pero ven las películas o hacen algo en cuanto a la religión, desgraciadamente y tristemente la gran mayoría no cree en ti como el Señor y Salvador de sus vidas. Así es que te rogamos, Padre, que uses este pequeño momento. Bendícenos, Señor, que todo salga bien en la transmisión. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces les comentaba que a veces no tiene problema de la transmisión, hermanos, porque el semáforo a veces está en verde, a veces en amarillo y a veces en rojo. Un cuadrito que tenemos aquí. Bien, abran sus Biblias, por favor, ahí en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Y vean lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Porque Cristo, hablando de Jesucristo, cuando aún éramos débiles, dice ahí, a su tiempo murió por los impíos o por los pecadores. Cuando se refiere ahí a éramos débiles, está hablando que éramos débiles en el sentido de que cedíamos fácilmente al pecado. Finalmente vivíamos en el pecado, por eso dice que éramos débiles, ¿verdad? Y dice aquí, a su tiempo, hablando de cuando era el tiempo del Señor, vino al mundo, nació de una virgen, sí creció, y en su tiempo, en su momento, comenzó a predicar el reino de Dios, el Evangelio, hizo muchas grandes y maravillosas obras, y aún así la gente no creyó en él. Es como hoy en día. La gente le atribuye mejor milagros a otros seres humanos que no tienen ningún poder. Y repito, la gente mejor le atribuye a otros seres humanos, hombres y mujeres, que no tienen ningún poder para hacer milagros, que al Señor Jesucristo. Pero bueno, porque Cristo dice aquí, cuando aún éramos débiles, hablando de las debilidades pecaminosas, a su tiempo murió por aquí dice impíos, pero finalmente habla de pecadores. Ciertamente, dice el versículo 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pues sí, pero por los pecadores, por los malos, a lo mejor tú darías tu vida por alguien que es una... Por ejemplo, yo creo que si tú eres papá, darías tu vida así, sin más ni más, por salvar a tus hijos. A pesar de lo que hicieran lo que hicieran. A eso se refiere aquí. Tú lo vas a considerar justo, lo vas a considerar bueno, lo vas a considerar una blanca palomita, y a lo mejor para otras personas no son así tus hijos. Y tú darías tu vida por ellos. Pero ve lo que dice el versículo 8, para que exactamente cada uno de nosotros entendiera por qué vino el Señor Jesucristo.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, hablando de todos los seres humanos. Tú, querido amigo o amiga que me estás escuchando, si ves este video, tú, querido hermano y hermana, mas Dios Todopoderoso, muestra su amor para con nosotros, contigo y conmigo, en que siendo aún pecadores, porque todos somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es una gran verdad. Según los eruditos, algunos creen que murió Cristo hoy, jueves. Otros creen que mañana temprano. Independientemente cuando lo quieras poner, porque si decimos que a los tres días resucitó, tendríamos que entender que el calendario judío y el día judío también es diferente en cuanto a cómo lo acomodaban, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para los judíos el Sabbat, el día de reposo, comienza el viernes a las 6 de la tarde. Entonces, independientemente de cuándo murió el Señor Jesucristo, lo importante es por qué murió. No fue por gusto, fue por amor. No fue por exhibirse, fue por amor. No fue por hacerse el mártir, no, fue por amor por ti y por mí. Y nosotros tenemos que entender claramente eso. Dice la palabra de Dios ahí, estamos en el versículo 8, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ya nos habla a los otros, los que hemos aceptado ese sacrificio, los que creemos en ese sacrificio. Si tú no has creído en ese sacrificio, si tú no has aceptado ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, este versículo no es para ti. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, dice ahí, por él seremos salvos de la ira. Y gloria a Dios por eso, gracias a Dios por eso. Porque si tú y yo somos cubiertos de la sangre de Cristo, somos salvos de la ira. ¿Qué ira? La que va a derramar nuestro Dios, el Dios todopoderoso. Ese Dios que tú, querido amigo y amiga, dices, yo no creo que sea tan malo Dios que me manda al infierno. No, Dios no es malo, Dios es amor y Dios te ama. Pero lo que aborrece de todos los seres humanos, hombres y mujeres que no han aceptado a Cristo, es el pecado de cada uno de ellos. Aún el mío. Porque yo, aunque ya acepté a Cristo hace muchos años, no dejo de ser pecador y a veces cometo pecados. La diferencia es de que mis pecados están perdonados, yo solamente rompo mi comunión o mi comunicación con Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Pedir perdón por ese pecado que haya hecho, que haga ahorita o mañana, o lo hice ayer o hace rato. Si pido perdón, Dios inmediatamente me perdona y otra vez restablece la comunicación. Ay, algo me picó, perdónenos. Pero bueno, entonces dice ahí, somos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia del Señor Jesucristo es puesta sobre nosotros. No porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, no. Dios nos ve a través de la sangre y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, somos salvos de esa ira. Porque vean lo que dice el versículo 10. Porque si éramos, o si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A eso vino el Señor Jesucristo. No vino a condenar al mundo, sino vino a reconciliar al ser humano con Dios. Porque todos, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y todos es que somos todos, los del pasado, todos los del presente y todos los del futuro, estamos separados de Dios. Desde que nacemos. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jesucristo? Venir al mundo para salvar al mundo, para reconciliar al mundo, a cada ser humano con Dios, siempre y cuando ese ser humano acepte ese sacrificio. Porque eso vino el Señor Jesucristo, a morir. Y dice ahí, para reconciliarnos con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y gracias a Dios por eso, porque sí, no solamente nuestro Señor Jesucristo murió, no solamente estuvo 3 días en la sepultura, en la tumba, sino que gracias a Dios, gracias porque el Señor Jesucristo es Dios, el Dios Todopoderoso, venció la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, resucitó de entre los muertos, está vivo, está a la diestra del Padre, y por eso podemos confiar plenamente que si nosotros ponemos nuestra fe en Él,
vamos a tener esa vida. Y no solo esto, dice versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por él, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias a Dios, hermano, cuando tú o yo pusimos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando reconocimos delante de Dios que éramos pecadores, cuando le pedimos perdón por todos nuestros pecados, nos humillamos, nos arrepentimos genuinamente, totalmente, sinceramente, y le pedimos perdón al Señor, Dios nos perdonó. Pero no solamente eso, creímos en el sacrificio del Señor Jesucristo, creímos en Él y le aceptamos como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Por eso estamos reconciliados con Dios. Y tú, querido amigo y amiga, eso es lo que tú necesitas, reconciliarte con Dios, porque estás separado de Dios por tus pecados. Y Él quiere perdonar tus pecados, siempre y cuando tú te arrepientas de todo tu corazón, genuinamente, con toda sinceridad, con toda honestidad, le pidas perdón a Dios y le aceptes en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida. Y entonces sí, vas a poder reconciliarte con Dios, tener esa comunión con Él, y vas a pasar la eternidad con Dios, porque así Él lo promete. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y te rogamos, Señor, que tú bendigas este pequeño momento y lo uses, Señor, para bendición y edificación de las vidas de nuestros oyentes. Especialmente para aquellos amigos y amigas, Señor, que no te conocen, que no te han aceptado, que no creen en tu sacrificio, Señor. No creen que moriste por ellos en la cruz. Permite, Padre, que el Espíritu Santo les redarguya y les haga entender y ver que están lejos de ti por el pecado, pero que pueden ser reconciliados por la preciosa sangre y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Los dejamos en tus manos, Señor. Te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.